Si hablamos de un ciclo natural o de un cambio climático, la verdad que es más que un título. Me dejó preocupado esta semana y lo compartíamos con el equipo de América Noticias. En los últimos 50 años se quintuplicaron los desastres por fenómenos extremos. Alguien me lo describió de esta manera: vamos directo a chocar de frente si no se establecen determinados cambios. Bueno, pero hay determinadas problemáticas sociales que es bueno abordar con una experta en problemáticas sociales que es Nathalie Klinsberg. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Nathalie? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nathalie. ¿Cómo están todos? Bueno, vos bien lo dijiste. A ver, estamos en una situación donde estamos contrarreloj. Ya de hecho no se está hablando ni siquiera de cambio climático, se está hablando de crisis climática. ¿Y por qué crisis climática? Yo vengo a hablarles hoy de este informe donde vamos a analizar juntos y a reflexionar qué es lo que está pasando en el mundo, que se está hablando en todos los países de esto, ¿no? Por las últimas catástrofes naturales que hubieron, y pocos están hablando del lado humano de lo que está pasando detrás de esto. Entonces yo les voy a hablar rápidamente qué es la crisis climática, qué lo produce y qué consecuencias genera. Entonces, primero, para entender un poco, yo pertenezco al Consejo de Empresas B, que son empresas que justamente tratan de colaborar con el medio ambiente. Pertenezco también a CADER, que es la Cámara de Empresas de Energías Renovables, y tuve el agrado de estar en la COP25 hace 2 años, reunida con Greta Thunberg, a quien pude entrevistar también, que es una de las máximas referentes en el mundo sobre el cambio climático. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? Para entender. Primero, el calentamiento global es: cuanto más desarrollo industrial hace el ser humano, más emisión de gases se llegan a la atmósfera. Esto produce un desequilibrio, lo que genera el aumento de la temperatura del planeta. Y muchos dirán, bueno, ¿qué es lo que produce el cambio climático? Bueno, el calentamiento global, o sea, el cambio climático, es producido principalmente por la emisión de dióxido de carbono, que es lo que más lo genera suelen ser los gases que arrojan las industrias, los autos, los aviones, las deforestaciones. Esos son los principales causantes, ¿no?, que generan el calentamiento global. Y por el otro lado, entonces, les quiero hablar de qué consecuencias trae el calentamiento global, porque no es gratuito esto. De hecho, muchos decían, bueno, esto es algo que a largo plazo vamos a ver sus consecuencias. No, no, de ninguna manera. Esto es ahora, ya. Lo vimos con las últimas catástrofes, el huracán de Haití, los incendios en California, los incendios acá mismo. Las inundaciones que venimos viendo en esta parte del mundo. En Nueva York es impresionante, ¿no? Así es. En Nueva York la semana pasada podíamos ver unas inundaciones como nunca en su historia se han registrado. España. En España también, en Grecia vimos unos incendios también donde hasta se lamentaron 66 muertes. Entonces, no hay tiempo acá que perder. Ya no es como se creía en 20 años vamos a ver los desastres naturales. No, no, esto va a pasar cada vez con más frecuencia y de peor manera. Así lo está diciendo las Naciones Unidas en el último informe que arrojó. Entonces vamos a ver más huracanes, más sequías, más inundaciones. ¿Y esto por qué? Porque con el calentamiento global se van derritiendo los hielos, esto produce que se enleven los mares, ya han crecido 20 centímetros el nivel del agua. Esto genera grandes inundaciones y se pronostica que en 20 años algunas ciudades costeras van a llegar a desaparecer en el mundo. La pandemia no cambió nada esto, ¿no? Porque en algún momento recuerdo que decían, bueno, la pandemia nos borra, nos saca de escena, los ríos van a estar mejor, los peces van a retomar su camino. Bueno, no pasó nada de todo Lamentablemente, como vos bien lo decís, se creía que iba a ser así, pero no terminó sucediendo. ¿Por qué? Porque se reactivó la producción. Y con eso todo lo que generan las industrias. Volvió el impacto. Claro. Así es, volvió el impacto. O sea, no cambiamos nada. No cambió absolutamente nada. Y lo que es lo más triste, y acá viene lo más preocupante, todos dirán, ¿nos afecta por igual a ricos y pobres el cambio climático? No, lamento decirles que no. Si bien nos va a afectar a todos, de maneras totalmente desiguales. Los países en vía de desarrollo y con mayor pobreza son los sectores que más van a estar damnificados por esto. O sea, agiganta la desigualdad. Totalmente. ¿Y por qué agiganta la desigualdad? Porque en los países pobres, como Argentina, entre otros países en vías de desarrollo, los sectores más vulnerables son los que no pueden tener acceso a casas contra sismos, por ejemplo. Son casas hechas de manera muy precaria, están ubicadas en zonas que padecen los impactos ambientales de manera más fuerte. Estas personas no tienen recursos para reponerse ante un siniestro. Es el ejemplo de Haití. Eso mismo. Por ejemplo, Haití tiene un 80% de pobres. ¿Es igual una catástrofe natural en Haití que en Japón? Para no. nada. Japón cuenta con toda una estructura del Estado que les puede brindar un soporte luego, les puede brindar créditos. Los países pobres no. Entonces las viviendas de los sectores más vulnerables siempre o por lo general están ubicadas en lugares más riesgosos. Así es, y muchos, la mayoría de los sectores vulnerables, ¿de qué viven? De la caza, de la pesca, entonces, ante estos desastres naturales también se ve afectada su fuente de trabajo.
Entonces, si bien estamos todos en un mismo barco y los desastres climáticos nos van a afectar a todos, no nos van a afectar por igual. Entonces, claramente no hay tiempo que perder. Esto ya es una situación de emergencia, lo está diciendo Naciones Unidas. Y acá es donde quiero traerles también buenas noticias. Porque ahora, a ver, entre tanta cosa, pobre, que el televidente nos está estar mirando y diciendo, Natalia, tírame una buena. Y para que haya también energía para hacer el cambio que haga falta, ¿no? Así es. Esperanza, esperanza. Acá viene la esperanza, chicos. Les vengo a traer las buenas noticias. Entre toda esta catástrofe hay una linda visión y estamos a tiempo. Si bien el Acuerdo de París que se hizo en 2015, los gobiernos determinaron que no podía llegarse a un aumento de 2 grados, porque eso sí sería irreversible, y algunos países ya empezaron a activar con respecto a eso. Lamentablemente la mitad de los países todavía no están haciendo nada al respecto. Pero acá es donde se enciende la luz al final del pasillo y ya hay países que están haciendo cosas. Por ejemplo, Canadá lo que hizo fue aumentar de manera sustancial los impuestos que se están cobrando a las empresas que emiten gases para así justamente no fomentar eso. Las energías limpias, cada vez más se está apostando a las energías limpias como los biocombustibles, como la empresa Rosario Bioenergy, entre otras, energía eólica, energía solar, energía hidráulica. Ahora, el castigo en un impuesto o en una multa hace que quizás esas empresas establezcan hasta una balanza, ¿no? Pago la multa o pago el impuesto extra, pero sigo haciendo daño al medio ambiente. Le sigue sirviendo. Así es, por eso es tan importante que hayan políticas de Estado claras sobre esto. Y en esto hay que felicitar al gobierno, que ahora va a hacer un congreso también con respecto al cambio climático. Biden también cambió completamente las políticas. Trump salió y Biden no, volvió al acuerdo. Eso mismo, Trump era un negacionista, decía no existe el cambio climático, ¿qué es esto de lo que están hablando? ¿Saben qué? ¿Quiénes son los negacionistas? Qué casualidad, los que comparten intereses con los grandes grupos económicos que contaminan. Tal cual. Entonces Biden vino y dijo, Estados Unidos ahora va a adoptar una política totalmente contraria. Para el 2030 todos nuestros autos van a ser eléctricos, apuntamos a eso. Vamos a hacer acciones a favor del cambio climático. Y acá también quiero decirlos a los que nos están mirando del otro lado, ¿qué acciones pueden hacer en sus casas? O sea, individualmente. Eso mismo. Más allá de lo que institucionalmente que cada es fundamental país eso, aborde. porque lo que hagamos individualmente sin un apoyo del Estado no sirve para nada. Entonces acá todos tenemos que colaborar. De manera gubernamental ya dijimos, promoviendo lo que son las industrias que no contaminan, con descargas impositivas, promoviendo las energías limpias. Y a nivel individual, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero, las 3 R's. ¿Saben qué son las 3 R's? No, ya me voy a anotar. Acá viene. Vamos. Vienen las 3 R's, son... esperen porque las anoté y estoy así como que no me quiero olvidar. Reciclar, me imagino. Muy bien, Bien. esa es una de las R's. Esa la hago, ¿eh? Esa la hago, yo la hago. Tengo bolsa verde. Acá está, ¿ves? Sí, acá hay un lindo ejemplo de que se puede. Lo hago hace rato, sí. Me gusta. Bueno. La primera R es reducir recursos que usamos. Por ejemplo, en vez de tirar la ropa porque cambió la temporada, bla, bla, la podemos usar un poco más hasta que se empiece a gastar, a romper. En vez de tirar cosas que tenemos en nuestras casas, darle el máximo uso posible a las cosas. Prolongar el uso. Eso mismo. Bien. Reutilizar es la segunda R. ¿Qué quiere decir? Ante objetos, cosas que tenemos, si se les puede dar otro tipo de uso, aplicarlo también. Y la tercera R, muy bien como dijiste, es reciclado, que acá no Fundamental, ¿no? Fundamental. Que a decir lindo. verdad, se hacen muchas más casas de lo que se Sí, hacía hace 10 años atrás. Totalmente. ¿Y sabes Así qué es. es interesante escuchar cómo los chicos nos enseñan? Olvídate. Cómo los chicos tienen una cabeza enorme y dicen, no, esto va en este tacho, esto en este otro tacho. Si vas a una dietética, llévate un recipiente reutilizable tuyo de frasco. Sí. Es espectacular. Y que los municipios no sea simplemente para cumplir, establecer un container con... Que después vaya pero todo al pará. mismo lugar. Claro, que no sea para cumplir, que exista, varios sectores donde uno pueda llevar, no sé, un telgopor de un elemento que ha comprado. Edu, se pueden hacer, en Colombia se casas con la basura. Así Acá es. se hacen Claro. tejas, se hacen muebles. Así ¿no? es. Hay un montón de funciones y en eso, como vos bien decías, quiero destacar el gran trabajo que están haciendo muchas organizaciones de jóvenes en Argentina, en el mundo, Friday for Future, Jóvenes por el Clima, Eco House, que ponen su tiempo, trabajo y en esfuerzo en hacer un mundo mejor. De hecho, ahora en estos días se viene un congreso internacional que están organizando para todos los jóvenes de Latinoamérica. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras casas?
no dejar botando el agua, no dejar la luz encendida sin utilizar, hacer más uso de la bicicleta, menos del auto, esto mismo que decíamos de las 3 R's también. Menos lavarropas. Menos lavarropa, si usamos el aire acondicionado, no ponerlo en verano al tope de frío ni en invierno al tope de calor, sino una temperatura media. Bueno, ser más conscientes. Así en es. todo momento. Entonces, fundamental lo que vos decís, ser más conscientes que nuestras pequeñas acciones diarias podemos hacer que esto se evite y desde de vuelta políticas de Estado a nivel Argentina, a nivel mundial, porque como yo siempre digo, como decía nuestro querido Martin Luther King, lo más peligroso no es el daño que hacen los malos, sino la indiferencia de los buenos. Buenísimo. Muchas gracias, Gracias por Natalia. haber venido, Gracias a Natalie. ustedes.